Bueno, hola, buenas tardes. No sé si se escucha rara mi voz, pero quería compartirles un poco del libro de Éxodo. Y bueno, primero iniciar haciendo una introducción más general en relación a lo que ya vimos de Génesis y en sí de la Biblia hebrea. Porque la Biblia hebrea se divide en tres porciones: la Torá, los Nevín y los Ketuvim. En sí, en la Torá están los primeros 5 libros, son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después están los Nevín y están los Ketuvim. En los Nevín están los profetas anteriores y posteriores. Bueno, ahí tenés a Josué, a Samuel, y después los posteriores tenés a Isaías, Jeremías, Ezequiel, y después esos se califican también como profetas mayores en relación al tamaño de sus obras. Tenés profetas menores, que son los 12, se le dicen también, que ahí tenés a Amós, a Abdías, Sofonías y demás. Después entre los Ketuvim están los escritos, y están los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Nehemías, Esdras, Crónicas, todos esos. Bueno, ya ahí entender el nombre que nosotros tenemos de los libros en el español viene en relación a lo que es la Septuaginta y la Vulgata. O sea, Génesis en alusión a los orígenes, Éxodo en alusión a la salida, Levítico relacionado con Leví, Números, el censo a los hebreos, y Deuteronomio, segunda ley, así lo entendemos nosotros. Pero si nos vamos al texto hebreo, a la tradición, bueno, de los masoretas, utilizan las primeras palabras que aparecen en el escrito. Y por ejemplo, en Génesis, lo primero que aparece es en el principio, o sea, Bereshit. En Éxodo aparecen, y estos son los nombres. Y así en Levítico, y llamó, en Números, en el desierto, y después de Deuteronomio, estas son las palabras. Digámoslo así. Nosotros seguimos, digamos, el título de inicio que tienen las versiones de la Septuaginta, que es la Biblia hebrea traducida al griego, y la Vulgata, que es la Biblia hebrea traducida al latín. Ahí ya pasando con eso, volviendo al libro Éxodo, ¿no? Que lo conocemos seguramente por haber visto alguna serie, algún dibujito que nos enseñaron en la iglesia, ¿no? Que es la liberación de los israelitas de Egipto. Si pensamos en relación a Génesis, ¿qué hay de relación entre Génesis y Éxodo? Encontramos que el pueblo en Génesis, al final de Génesis, se queda en Egipto. Y cuando iniciamos a leer Éxodo, el pueblo está en Egipto, pero ahora están de esclavos, antes no estaban de esclavos. Otra relación más que hay es como en Egipto empiezan a ser un problema porque se multiplicaron los hebreos, lo cual también hace alusión a lo que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y Jacob, que iban a hacer su descendencia innumerable como las estrellas o como la arena del mar, digamos. Después, si nos centramos en un personaje principal del libro, está Moisés. Que el origen del nombre Moisés es medio complicado, pero se relaciona con nombres egipcios como Tutmosis o Amosis, que es hijo de Tut o hijo de A, que eran dioses egipcios. Pero también se relaciona con la palabra hebrea sacar, Moisés, en el sentido de que la palabra esta suena como el nombre de Moisés. Y tenés la alusión también en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo 10, de esto: se llamará Moisés porque creo que dice del mar lo saqué o algo así. Después, Éxodo, como habíamos dicho, significa salida. Y bueno, los israelitas, así como pueblo, como nación, identifican el Éxodo como el inicio de ellos como nación. Entienden o sea, lo que es el libro de Génesis, pero el inicio de su historia la consideran en el Éxodo, desde la salida, ¿no? Ya allí se puede hacer una división de lo que es el libro de Éxodo en 6 partes, si se quisiera, cuando Israel es liberado. Eso desde el capítulo 1:1 al 15:21. Entre medio de esa liberación aparecen muchas cosas, como
la formación de Moisés, digamos, las plagas, la Pascua y el cruce del mar. Esa es la primera parte. La segunda parte, el peregrinaje hacia el Sinaí. O sea, luego de que ya son liberados los israelitas, o sea, el pueblo hebreo, van hacia el Sinaí. El capítulo 15-22 al 18-27. Después, la revelación de la ley en el Sinaí, del 19-1 al 24-18. Después, las instrucciones para la construcción del tabernáculo, o sea, de la tienda de reunión o del santuario, se da en el 25-1 al 31-17. Y después, bueno, el becerro de oro y la renovación del pacto se dan del 31-18 al 34-35. Por último, la construcción del tabernáculo, ¿no? Antes eran las instrucciones, ahora es la construcción. Del 35-1 al 40-38. Y ahí terminaría el libro de Éxodo. Ahora entendiendo así, uno de los grandes temas que se desprende de este libro es como Dios tiene compromiso con su pueblo. O sea, el pueblo clama y Dios les responde. Otro tema es como ellos, al ser liberados, digamos, transitan en el desierto o sea, angustia, digamos, porque tienen miedo de quedarse y morir en el desierto, digamos, y dolor, pero es algo transitorio, digamos, no es el fin, porque el fin es la conquista de la tierra prometida, o sea, de Canaán. Y ahí es donde se da este pacto y alianza que Dios establece con su pueblo, ¿no? De protegerlos y de que ellos van a ser su especial tesoro, digamos. Después también se puede ver otro tipo de estructura que se le dice estructura concéntrica. En sí es como cuando todo el libro hace un sanguchito, o sea, hay temas principales, o sea, que van apareciendo, pero hay uno que está principal por encima de todos y está en el medio del libro. Este tema que está en medio del libro es el pacto en el Sinaí, que se da en el 19-1 al 24-11. Alrededor de eso está, en principio, Israel que es esclavo, luego Faraón que se niega a la liberación, está la liberación que se lleva a efecto y ahí aparece el pacto en el Sinaí. Luego lo empieza a rodear otra capa que es la promesa de la presencia de Dios que va a estar constantemente en el desierto mientras Moisés lo va guiando. Luego la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios, y después el pueblo de Israel que es libre, que ya se ve en el 35-1 al 40-38. Digamos, ahí se hacen, o sea, como tres primeros temas y en el centro del pacto en el Sinaí, y después otros tres primeros temas. Ya uno puede comparar esto, por ejemplo, en el A, en el primer punto, Israel es esclavo del 1-1 al 6-30, se puede comparar al final del libro, al 35-1 al 40-38, Israel es libre. O sea, inician esclavos, terminan libres. Y en el centro cae pacto en el Sinaí. O sea, Dios dice que va a estar con ellos, que ellos van a ser su nación, ¿no? Y si ellos cumplen fielmente con lo que Dios les ha dicho. Pues ya si uno se centra en las posibles dataciones de fechas históricas del libro de Éxodo, hay dos formas de llegar a la fecha del libro de Éxodo. Bueno, unos lo sitúan entre el 1450 al 1350 a.C. ¿Cómo hacen esto? Bueno, tienen presente que en registros históricos hay un pueblo llamado, hay pueblo y grupos llamados Apirus, que se les considera a los hebreos, así. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Hay un relato de la antigüedad que los egipcios vencen a los Hicsos. Y bueno, los Hicsos huyen y es posible que en medio de eso se haya dado el éxodo de los israelitas en Egipto. O sea, Egipto también persiguió a los otros grupos semitas que estaban habitando con ellos. Por eso se lo data entre 1450 y 1350 a.C. También se tiene en cuenta de que cuando se crea el templo en Israel, que eso ya es posterior a David, ¿no? En el 1000 a.C., y que lo crea Salomón, el templo. Bueno, si uno se centra en esa fecha que aparecen en Reyes 6.1, o sea, dice que ya habían pasado 480 años de la liberación de Egipto. O sea, ahí llega uno al número de 1430 antes de Egipto. O sea, ahí parecería que Dios liberó a su pueblo. Bueno, después, la otra forma de llegar
es de que cuando uno inicia a leer el libro de Éxodo, aparecen ciudades principales que, según se nos dice, Egipto le estaba obligando a construir a los esclavos hebreos. Estas ciudades eran Ramsés y Pitón. Bueno, ahí uno puede ver que las fuentes antiguas dicen que esto se inició en la dinastía 19 de Egipto, o sea, en el año 1310 o 1300 antes de Cristo. Entonces ya uno puede situar el Éxodo por esa fecha, 1300, 1300 y pico. Y bueno, ahí se hace alusión también a cuando los israelitas, ¿no?, derrotan al hijo de Ramsés II en 1212. Y si uno le suma los 40 años que estuvieron en el desierto dando vueltas después del Éxodo, según números 1433, llega a la fecha de 1250 más o menos antes de Cristo fue el Éxodo. La verdad es que no se sabe con exactitud bien la fecha, pero hay pruebas suficientes para demostrar que el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, salió de la esclavitud en Egipto. Después, si uno ya se centra en la figura principal del libro, que es Moisés, y cómo Dios utiliza a Moisés. Moisés inicia, o sea, hay que entender cómo inicia el libro, ¿no? O sea, el faraón ve que el pueblo hebreo se multiplica y tiene miedo al pueblo hebreo. Entonces, ¿qué hace? Los fuerzan a que trabajen más, y aparte de hacer eso, manda que las parteras maten a los niños hebreos si son varones. Si son mujeres, que las dejen vivas, pero si son hombres, que los maten. Acá se da la desobediencia de alguna de las parteras, y bueno, Moisés por su madre es tirado en juncos a un río, ¿no? Después lo encuentra la hija de Faraón, y luego Moisés se cría en casa de la hija de Faraón, digamos, se lo dan después a una nodriza, después se lo devuelve. Entonces, ya entendiendo la vida de Moisés, como va a decir Esteban en el Nuevo Testamento, Moisés pasó 40 años en Egipto, en los primeros 40 años. ¿Qué es lo que pasa? Moisés se da cuenta de la injusticia que hay en Egipto en relación a los israelitas y los egipcios. Él intenta defender a un israelita, a un egipcio, y bueno, mata al egipcio. Entonces Moisés huye de Egipto y va con gente de Madián, que eran nómadas que iban ahí en el desierto dando vueltas. Según el relato bíblico, en Génesis 25:2, Madián se reconoce como descendiente de Abraham. Ahí Moisés consigue esposa. Y bueno, Moisés ya estuvo, digamos que, alrededor de 40 años ahí en el desierto, como a los de Madián. Entonces, como un periodo formativo, 40 años en el desierto. O sea, también 40 años con los egipcios. Ya, entonces Moisés tenía esas dos cualidades, quizás él no las veía, ¿no? Pero él tuvo formación egipcia, tuvo formación de los hebreos, digamos, y de los pueblos del desierto. Entonces, pensándolo así, ya él estaba preparado para que Dios lo llame ahí en el desierto, por más que él no se sentía preparado. Y él va y libera al pueblo, y están 40 años más en el desierto. Y ahí es donde el pueblo va a ser probado por Dios, y el pueblo va a ir conociendo el poder de Dios, digamos. Y muchas veces el pueblo va a querer volver atrás, y Moisés va a interceder por el pueblo, ¿no? Pero ahí uno va viendo cómo Dios utiliza cada periodo para que Moisés y el pueblo vayan creciendo, vayan siendo educados de parte de Dios. Después, si uno se centra en el nombre de Dios, Dios se lo revela a Moisés y le dice: yo soy el que soy, o Yahweh, o Yahweh, yo soy el que seré. O sea, aludiendo a que Él es el único Dios eterno que existe, que existirá, o al único Dios verdadero, al único Dios que existe. No es una tabla de madera, ni tampoco un pedazo de barro, ni tampoco una estatua de metal, digamos, es el Dios verdadero. Bueno, después, para ir terminando, antes de que se dé la liberación hay 9 plagas, ¿no? Conocemos como las 9 plagas de Egipto, digamos, no como las 10 plagas de Egipto, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? En estas 10 plagas, las primeras no son designadas como plagas según el libro de Éxodo, sino como prodigios y señales que hace Moisés, ¿no? Por el poder de Dios. Esas
esas plagas lo que intentan es mostrar el poder de Dios sobre la naturaleza, o sea, nada es más fuerte que Dios, digamos. Se dan todas juntas las señales una tras de otra. La única que en sí se le considera plaga es la que, bueno, en los primogénitos egipcios, que es cuando Faraón los quiere echar a los hebreos, no los quiere más en su pueblo. A esa es la única que se la llama plaga. Y después, ahí cerrando, por último, ver el pacto del Sinaí, porque ahí en el pacto de Sinaí es donde Dios acuerda estar con el pueblo para siempre, que el pueblo va a ser su especial tesoro, que Él los va a acompañar. Ahí les da a Dios los 10 mandamientos y más regulaciones para que el pueblo vaya sobreviviendo en el desierto, para que vaya creciendo espiritualmente, creciendo como personas, y para que se formen para poder habitar la tierra nueva, la tierra prometida, que finalmente esto no va a ocurrir no más con Josué y con Caleb, pues el resto del pueblo va a perecer en el desierto. Y bueno, así es como terminaría este inicio de Éxodo. Y bueno, ver como ahí cuando va cerrando el libro, Dios siempre se les manifestaba ahí en la tienda y en el monte Sinaí. Él era una nube que los cubría del calor en el desierto. Él era una nube de fuego que les daba luz en la noche. Él se presentaba así con truenos, con relámpagos. Y el pueblo tenía miedo de acercarse y Moisés se acercaba por ellos. Vamos, así entender el papel que a cada uno nos ha tocado y el poder ayudar al crecimiento de los demás, ¿sí? Y entender que las circunstancias de desierto son para nuestro crecimiento, que no vamos a estar en el desierto por siempre, sino que vamos a llegar a Canaán.